días para todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por este tiempo que el Señor nos permite y de pronto algún hermano o hermana que nos quiera colaborar. Alice, buenos días. Mis tiempos están en tu mano, pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. Salmo 31, 14 y 16. La mayoría de nosotros somos una mezcla de emociones y experiencias. Lo bueno y lo malo y lo feo nos inundan regularmente. La cuestión clave es qué hacemos con estos sentimientos y experiencias. ¿Cómo es que ser creyente moldea la forma en que vemos nuestro mundo? En tu mano están mis años. Es una afirmación de 6 palabras para recordar a los cristianos que a pesar de los desastres y las dificultades, estamos bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. En los versículos iniciales del Salmo 31 es evidente que David está angustiado. A medida que seguimos leyendo, parece que lo encontramos en una posición de seguridad. Solo unos versículos más tarde, solo para que regrese inmediatamente a un estado de angustia. Este ciclo de dolor y de alegría no es una experiencia inusual para el peregrino cristiano. De hecho, la recurrencia de la decepción y la incomodidad es bastante común a lo largo del camino de la fe. En su libro El Hidden Place, El Refugio Secreto, Corrie ten Boom cuenta la historia de su primer viaje en tren. Aunque faltaban varias semanas para su viaje, regularmente iba con su padre y le preguntaba si tenía los boletos. Él le decía una y otra vez que ya los tenía. Se dio cuenta de que su problema era falta de confianza en su padre. Ella no creía que él se encargaría de todo. Le preocupaba que él perdiera su boleto y que de alguna manera ella se quedara sin él el día que iba a viajar. En esa lección aprendió que Dios nos da el boleto el día que hacemos el viaje y no antes. Él, por supuesto, es mucho mejor que nosotros para mantenerlo a salvo. En nuestras propias peregrinaciones a través de la angustia, decepción, pérdida de seres queridos y fracasos personales, podemos aprender que esto realmente es cierto. Por lo tanto, debemos confiar en Él el día que hacemos el viaje a la eternidad. Si conocemos a Cristo, sabemos que Él nos dará el boleto. Si ese día es hoy, entonces el boleto está en camino. Si no es así, ¿de qué sirve permanecer despierto y dejar que nuestras emociones nos controlen y nuestras preocupaciones se acumulen dentro de nosotros? No estamos a merced de fuerzas arbitrarias e impersonales. Estamos en la mano de nuestro Dios amoroso. Él nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Vengan a mí con todas sus cargas, temores, pánicos, ansiedades y angustias. Tomen mi yugo sobre vosotros, eh, vengan bajo mi reinado amoroso, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, y hallarán descanso para vuestras almas, para siempre. Esta es tu seguridad. Tus tiempos, cortos o largos, ricos o pobres, tristes o felices, están en su mano. Él te dará buenas obras para hacer cada día y luego en tu último día Él te llevará a salvo al lugar donde tus días son infinitamente largos, inimaginablemente ricos e indeciblemente felices. Salmo 31.
Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Gracias, hermanita Alice, por compartir la lectura. Mis tiempos están en tus manos. Hoy el devocional tiene un propósito y es llenarnos de esa confianza en el Señor y vamos a ver por qué. Salmo 31, versículos 14, 15 y 16 dicen: Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. A resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Mis hermanos, amigos, si esta mañana nosotros nos hemos levantado y estamos realmente poniendo a disposición para escuchar este devocional, es porque seguramente hay algo dentro de nosotros que nos dice que de esta manera podemos confiar en Dios. Así que recordemos que cada vez que se expone la palabra de Dios, estamos delante de Él mismo, estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y si nosotros supiéramos que nos va a visitar un rey de madrugada, seguramente lo estuviéramos esperando con lo mejor que nosotros tenemos. Estaríamos esperándolo despiertos y no lo atenderíamos desde la cama. Quisiéramos sentarnos con él en la sala, quisiéramos pasar con él al comedor, quisiéramos brindarle el mejor servicio. Y recordemos que nosotros esta mañana y cada mañana que el Señor nos permite es por la misericordia de Dios. Y no solamente somos nosotros los que estamos aquí reunidos, recordemos que Dios está en medio de nosotros y está con nosotros, está en cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios cada mañana? ¿Con asombro? ¿Con expectativa? ¿Con deseo? ¿Con hambre y sed? ¿O simplemente estamos cumpliendo cada mañana a esta cita? ¿Estamos esperando realmente escuchar lo que Dios tiene para nosotros este día? Y que este devocional y que y que cada día que Dios nos dé su palabra no sea uno más. Si tenemos este medio es por gracia de Dios, es porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos permite escuchar su palabra, que nos llena, que nos levanta, que nos asiste, que nos da fuerza cada día, que nos corrige, que día a día nos lleva a un solo propósito, a confiar en Dios. Y una muestra de un hombre que nos enseñó a confiar en Dios y en su palabra, en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en esos momentos de tristeza, de desesperación, y aún en los momentos cuando el pecado ganaba terreno y le hacía daño, pero confiaba en Dios. En medio de cada situación que este hombre vivió, nos enseñó el alto valor que le dio a la palabra de Dios. Y sabía y estaba convencido de que tener su palabra era tener a Dios mismo cada día, a cada segundo, en cualquier lugar. Cuando para muchas personas él no era nadie, Dios estaba con él detrás de las ovejas. Cuando nadie veía nada en él por su físico, Dios veía su corazón. Cuando los valientes se acobardaban, Dios le daba su fuerza y su poder para derribar gigantes. Cuando era perseguido para que lo mataran, este hombre más confiaba en Dios. Y seguramente ya saben de quién les estoy hablando. Y sí, es David. Y en el Salmo 31, escrito por David, donde encontramos una de las afirmaciones más asombrosas y más gloriosas y más seguras de la Biblia para nosotros los creyentes. Es una afirmación que nos debe llenar de sumo gozo. Y en el Salmo 31, David dice: en tu mano
están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Medita en estas palabras, en cada una de ellas. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Esta afirmación hecha por David, el salmista, en un momento en el cual se encontraba en una gran angustia, ya que muchos afirman de que este salmo quizás fue escrito en el momento en que David, se hace referencia al momento en que David está siendo perseguido por Saúl para matarlo. Pero en medio de todos sus problemas, David declara su confianza en Dios. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Lo que hace David en medio de su angustia, en medio de su desesperación, es una declaración de confianza en Dios, de en quién ha confiado, de quién ha depositado su confianza. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Sin importar qué tan grandes eran los problemas que tenía David, su confianza estaba puesta en alguien mayor. Su confianza estaba puesta en el Señor. Y todos nosotros pasamos, estamos pasando, o seguramente pasaremos por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de pérdida, de traición. Algunas veces serán momentos de desesperación, otros momentos serán de angustia y momentos que no serán fáciles de afrontar. El Señor en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que porque seamos creyentes, se nos van a quitar las pruebas, los problemas, las situaciones, las aflicciones, de ninguna manera. Inclusive hemos visto en nuestros devocionales que muchas veces todas estas situaciones vendrán a causa o de nuestro propio pecado o muchas veces serán puestas por Dios como pruebas, como situaciones en las cuales Dios nos quiera formar. Y un ejemplo de esto para todos es Job. Vemos que son situaciones donde Dios permite para formar a Job y de esta manera también va a ocurrir con nosotros. Nosotros estamos viviendo en una época muy difícil, una época de mucha confusión, una época de mucho caos, de violencia, de guerras, de mentira, de drogas, de modas vacías, de afanes, de mucha ansiedad, de mucho estrés, una época muy, muy difícil. Pero ninguna de estas cosas que están pasando hoy en día pasan por casualidad, están pasando porque así tenían que ser. Y el Señor ha permitido y tiene en control todas estas cosas. Y quizás no entendamos el por qué, pero lo que sí sabemos es que en todo Dios será glorificado. En todo el Señor será glorificado, se glorificará. Pero tristemente nuestra frialdad, la frialdad de nuestra familia, la frialdad de la iglesia, la frialdad por las cosas de Dios son un azote constante para llevarnos a que no miremos al Señor y a que no confiemos en Él. ¿Qué ha pasado con estos textos bíblicos donde el Señor en la Escritura más de 300 veces nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, confía? Más de 300 veces. ¿Será que la palabra del Señor ha fallado? No, de ninguna manera la palabra del Señor ha fallado. ¿Y qué está pasando entonces con estos hombres y mujeres que amaban al Señor con pasión y que en medio de cualquier situación alzaban su voz diciendo, en Dios está mi confianza, no temeré? ¿Dónde está ese Noé recibiendo burlas por creer y por predicar? ¿Dónde está ese Abraham que deja todo por obedecer a Dios? ¿Dónde está ese Moisés
que sin saber hablar se deja usar por el Señor? ¿Dónde está ese David conforme al corazón de Dios? ¿Dónde está ese Elías que ora con poder? ¿Dónde está ese Pedro que, aunque falla, vuelve y se aferra a Cristo? ¿Dónde está ese Saulo que ahora es Pablo y que quiere dar su vida por Cristo? ¿Será que están durmiendo? Hay un hombre que quizás algunos lo puedan conocer, otros no, pero hoy lo vamos a conocer. Se llamó John Harper. Es conocido como el último predicador del Titanic, del cual fue un hecho en que salió una película y quizás todos hemos visto esta película y nos hemos emocionado con esta fascinante historia. Y esta película habla de varios héroes, pero nada se dijo sobre John Harper. Este es quizás el héroe más relevante que sufrió esta tragedia. John Harper fue un hombre que nació el 29 de mayo de 1872 en un pueblito en Escocia. Este hombre se convirtió al cristianismo a los 14 años y a los 17 empezó a predicar en las calles mientras trabajaba en un molino. Y un pastor bautista lo vio, escuchó su predicación y le dijo: ven a trabajar a tiempo completo en una iglesia en Escocia. En 1986 se convirtió en un pastor principal de una iglesia en Glasgow y bajo su cuidado, la iglesia que tenía solo 25 miembros pasó a tener 500 miembros y pronto se mudó a una nueva ubicación, un lugar más grande. Durante este tiempo, este hombre se casó y tuvo una hija, pero al poco tiempo su esposa murió. Y gracias a esa popularidad y a esa pasión por las almas, el gran predicador conocido D.L. Moody lo invitó en 2 ocasiones a pasar el océano Atlántico hasta su iglesia en Chicago. Sí, lo invitó desde Escocia hasta Estados Unidos en varias ocasiones. Y Harper pasó 3 meses ministrando en la iglesia de Moody en Chicago. Y durante este tiempo, la iglesia experimentó uno de los avivamientos más maravillosos de su historia. Y luego Harper regresó a Gran Bretaña a continuar su ministerio. Tiempo después, Moody le hizo nuevamente la invitación de que volviera a predicar. Y Harper hizo rápidamente arreglos para que él y su hija de 6 años, llamada Nana, viajaran de regreso a los Estados Unidos. Sin embargo, Harper decidió retrasar su partida durante una semana para poder navegar en ese nuevo barco, el Titanic, que estaba a punto de hacer su primer viaje. Y así fue como Harper, su hermana y su hija de 6 años se encontraron en el gran barco. Y el domingo 14 de abril de 1912, el día del fatídico accidente, el clima estaba agradable y el mar estaba en calma. Harper ese día asistió a la iglesia para los pasajeros y una persona allegada contó que en la tarde de ese domingo vio a Harper con la gente hablando sobre el evangelio. El Titanic golpeó el iceberg a las 11:40 de la noche. Y cuando se emitió la llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes, Harper envolvió a su pequeña hija en una manta y le dijo que algún día la volvería a ver. Y se la encargó a un familiar que viajaba con ellos. Los sobrevivientes luego informaron que cuando el Titanic comenzó a hundirse, Harper advirtió a las personas que estuvieran preparadas para morir. Se aseguró de que su hermana y su hija estuvieran en un bote salvavidas mientras él continuaba compartiendo el evangelio con quien quisiera escuchar. Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: mujeres y niños e inconversos en los botes salvavidas. Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volviera a Cristo. Reuniendo a la gente a su alrededor en la cubierta, se arrodilló y levantó los brazos en oración. Y cuando el barco comenzó a hundirse, saltó a las aguas heladas. Un informe dice que Harper
sabiendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en el agua helada, se quitó el chaleco salvavidas y se lo arrojó a otra persona diciéndole, necesitas esto más que yo. Y finalmente, cuando comenzó la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor a la edad de 39 años. Pero lo asombroso y algo muy asombroso que ocurrió es que 4 años después, un joven escocés llamado Aguila Wet se puso de pie en una reunión en Canadá, en una iglesia, y dio el siguiente testimonio. Esto es lo que dice este hombre. Soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas se lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde y él me dijo, ¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza lo que soy. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, él se hundió. Y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. Esta historia, mis hermanos, me dejó asombrado, porque nosotros en medio de nuestras angustias, de nuestros dolores, en lo único que pensamos es que me ayuden a mí, que me libren a mí, que me salven a mí. Y quizás decimos, no, no, no quiero pasar por ningún mal, no quiero pasar por ninguna situación. Pero mientras estamos en estas situaciones, pensamos en la gloria de Cristo, pensamos en su evangelio. Mis hermanos, escuchar la palabra de Dios debe ser, no solo debe ser para llenar nuestro conocimiento o tener algo de qué hablar en un círculo cristiano. No, la palabra es de llevarnos a que Él sea todo, en todo y más en medio de nuestros momentos más difíciles. Este salmo yo sé que ustedes se lo saben de memoria. El Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero nos acostamos súper angustiados. Nos acostamos pensando en los problemas, pensando en las deudas, pensando en las crisis y cómo vamos a hacer para solucionarlos. Pero muy rara vez nos acostamos en la paz que solo el Señor puede darnos. Y no porque Dios no la dé, sino porque somos muy necios y creemos que Dios no puede con lo que nos está pasando. Y si nos acostamos angustiados, nos levantamos más angustiados. Y si no confiamos en Dios, si queremos solucionar las cosas como nosotros nos parece, David hizo un inventario cuidadoso de su crisis, pero no se quedó allí en ella. Al contrario, David lo que entendió era que Jehová era su Dios. Dice, tú eres mi Dios. Y por lo tanto, era mayor que los problemas que él tenía. Entender esto es saber de que Dios es mayor que cualquier problema, que cualquier situación que estemos pasando, en cualquier momento que estemos pasando, el Señor es mayor. Nuestra seguridad debe estar puesta en eso. A veces nuestra teología se vuelve tan pobre cuando tenemos que ponerla por obra. Y esto es algo muy triste, pero muy real. Y es algo que está pasando dentro de la iglesia. Cuando hay que ponerla por obra, se nos vuelve muy pobre. Pero el Señor nos da la seguridad para que confiemos en Él. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hebreos 13:6 dice,
Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es por eso que dice, en tu mano están mis tiempos. David no podía soportar, perdón, el pensamiento de que la mano de sus enemigos estuvieran sobre él. Por eso le dice al Señor, en tus manos están mis tiempos. Pero estaba completamente en paz y feliz con el conocimiento y la seguridad de saber esto. En tus manos están mis tiempos. Y aquí nace o surge una pregunta. ¿Qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? Un porcentaje. Si pudieras hacer un porcentaje, podrías decir un 100% de mi vida está en las manos de Dios, un 80, un 70, un 50, un 40, un 10. Pero hoy es un muy buen día para pensar en eso. Muchos de nosotros queremos que la mano de Dios solo esté en algunas cosas de nuestras vidas. Así que le estamos diciendo a Dios, te permito estar solo en los momentos que te necesito. Solo cuando yo esté en problemas, ahí te permito estar. Pero en otros los controlo yo. Así le decimos al Señor cuando no entregamos todas las áreas de nuestra vida a Dios. Hay cosas que no le queremos entregar. Hay cosas que queremos seguir controlando nosotros, haciéndola a nuestra manera, no a la voluntad y a la manera de Dios. Entonces, es un buen momento para reflexionar en esto. David pudo decir, en tu mano están mis tiempos, porque él entendió que Dios estaba en control y gobernaba los cielos. Pero él también dijo esto porque tenía su fe encomendada en Dios. Él encomendaba todas las cosas en las manos de Dios. ¿Encomiendas absolutamente todo en las manos de Dios? ¿O eres selectivo en qué cosas le encomiendas a Dios? Luego, en la vida de David, él pecó al hacer un censo que Dios no había autorizado que se hiciera de Israel. Y Dios se presentó con tres opciones de castigos para David. Y David escogió el castigo que en mayor parte lo pondría en las manos del Señor. Mira lo que dice 2 Samuel 24:11. Dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿En qué manos es mejor estar? ¿En las manos de Dios o en las manos del enemigo? ¿En las manos del mundo? ¿En las garras de este gran depredador o en las manos seguras de Dios? Los tiempos nuestros son muy diferentes a los de Dios. Nosotros contamos y medimos nuestros tiempos con el reloj, segundos, minutos, horas, días, meses, años, o durante temporadas, nuestra niñez, nuestra adolescencia, juventud, madurez, vejez. En los tiempos de juventud, ¿está nuestra vida en las manos de Dios? En los tiempos de adultez, de madurez, ¿está nuestra vida en las manos de Dios? En estos tiempos donde nos debemos ocupar de los negocios de nuestro Padre
y enfrentar tanto el éxito como el fracaso que traiga esto. En los tiempos de la edad avanzada, de la vejez, ¿están nuestros tiempos en las manos de Dios? Cuando Dios cuidará de nosotros y bendecirá estos días, ¿están en las manos de Dios? Spurgeon dice acerca de esto: si creemos que todos nuestros tiempos están en la mano de Dios, deberíamos estar esperando grandes cosas de nuestro Padre Celestial. Cuando nos mantenemos en dificultades, debemos decir: ahora veré las maravillas de Dios y aprenderé de nuevo cómo Él seguramente libera para llevarme a confiar cada vez más en Él. Qué precioso esto. Esos momentos de angustia no son para desesperarnos, para querer morir, sino que debe ser una oportunidad gloriosa para decir: ahora voy a ver a mi Señor, seguramente liberándome, pero para que Él sea glorificado y para que yo aprenda a confiar más en Él, para que mi confianza esté puesta más en Él. Pero no olvidemos también algo que dice la Biblia acerca de esto. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también Spurgeon acerca de esto dice: ahora, recuerden que no es cualquiera el que puede encontrar miel en este panal. Oh pecadores, ustedes están en las manos de un Dios airado. Y esto es terrible. El Dios contra el cual pecan continuamente y a quien provocan al rehusar su gracia, tiene absoluto poder sobre ustedes. Tengan cuidado, ustedes que olvidan a Dios, no sea que los destroce. Ustedes le han provocado, ofendido y agraviado, pero sin embargo tienen esperanza, porque su misericordia es eterna. Aunque han despreciado a su Santo Espíritu, sin embargo, vuélvanse a Él y Él tendrá misericordia de ustedes y los perdonará abundantemente. En verdad están en sus manos y no pueden escapar de Él. Si escalaran al cielo o se sumergieran en el infierno, no estarían fuera de su alcance. Ninguna fuerza que posean podrá resistirle y ni la velocidad podrá rebasarle. Sométanse a Dios y entonces este grandioso poder de Dios que ahora les rodea se convertirá en su consuelo. Al presente debería ser motivo de terror. Los ojos de Dios están posados sobre ustedes. La mano de Dios está en contra de ustedes. Y si no son salvados, un toque de esa mano significa muerte y destrucción eterna. Esa mano que el creyente besa devotamente es la mano que bien podrían temer. O que huyeran a Cristo Jesús y encontraran abrigo de la ira bajo el dosel carmesí de su preciosa sangre. No estamos en las manos del azar o del destino. Mis hermanos, estamos en las manos de Dios. Y es por eso que el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cansados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor dice: vengan con sus miedos, con sus temores, con sus ansiedades, con sus angustias, con todo lo que estén llevando, y hallarán descanso, hallarán refugio, hallarán reposo. ¿En quién? En Dios. Nuestros tiempos, sean cortos, sean largos, sean ricos, sean pobres, sean tristes, sean felices, todos están en su mano. Recordemos algo. Este tiempo pasará. La Biblia dice: como la neblina, esta vida pasará. Hoy la vemos y de un momento a otro ya no la veremos. Y el Señor nos va a llevar a vivir nuestro mejor tiempo. ¿Cuál será nuestro mejor tiempo? En la eternidad junto a Él. Por eso cada oportunidad, cada situación debe ser un momento para poner nuestra confianza en las manos
de Dios. Hoy, este devocional nos debe llevar a esto, a meditar dónde está nuestra confianza, en quién estamos depositando nuestra confianza y en quién están puestos nuestros tiempos y todo lo que somos. Están en las manos de Dios. Meditemos en eso y vayamos en arrepentimiento a Dios.